Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles el tema María, Madre de Dios o la Teotocos. ¿Qué es este dogma? El dogma de María, Madre de Dios o Teotocos es una de las verdades fundamentales para la fe cristiana. Por ejemplo, particularmente está en el ámbito católico, ortodoxo y también en alguna de las tradiciones protestantes. Por ejemplo, vamos a hablar a través del magisterio, la tradición, la parte de la patrística y la escritura sagrada. También esta fiesta quiere decir que en el 1 de enero, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, se celebra esta solemnidad honrando a la Virgen María como la Madre de Dios. En la Iglesia Ortodoxa, el título de la Teotocos también se celebra y se resalta en diversas festividades marianas, siendo como la parte central en la fe de la devoción hacia María, como la Madre de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, ¿qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre el título de la Teotocos? Esto proviene del griego, que significa portadora de Dios o madre de Dios, porque, por ejemplo, Teos es Dios y Tocos es parto o dar a luz. Entonces, esto fue definido solemnemente en el concilio de Éfeso en el año 431. Este concilio fue convocado para combatir la herejía nestoriana, que él negaba que María pudiera ser la llamada Madre de Dios, argumentando que solo era la madre de la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué dice la declaración central en ese concilio de Éfeso? Dice, si alguno no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santa Virgen María, Madre de Dios o Teotocos, pues dio a luz la carne al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. El magisterio reafirma ese título en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 491. Le dice, llamada en los evangelios la Madre de Jesús, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 19 y al 25, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu desde antes del nacimiento de su Hijo como la Madre del Señor. Y eso lo vemos en Lucas 1:43. En efecto, el que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que verdaderamente se ha hecho su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, o sea, la Teotocos. El Catecismo de la Iglesia aborda el tema de María como Teotocos principalmente en los numerales 495, 509 y 2677. Aquí vamos a hacer unos fragmentos relevantes sobre lo que nos dice el magisterio de la Iglesia a través del catecismo. Dice en el numeral 495, llamada a los evangelios la Madre de Jesús en Juan capítulo 2, 1 y 19, 25, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu antes del nacimiento de su Hijo como la Madre del Señor, como lo dice en Lucas 1:43. En efecto, el que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que verdaderamente se ha hecho su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, o sea, la Teotocos. Ahora, el Catecismo de la Iglesia en el numeral 509 resalta que María es verdaderamente Madre de Dios porque la Madre del Hijo eterno de Dios se hizo hombre, que es Dios mismo. En el numeral 2677 dice, dirigiéndonos a María, la confesamos Madre de Dios o Teotocos, Virgen y Madre, porque nos da a Jesús, su Hijo. María es Madre de Dios y Madre nuestra. Estos pasajes reflejan la enseñanza solemne del magisterio sobre el título Teotocos, ratificando en el concilio de Éfeso 435, fue el año donde se reafirma esta tradición en la fe de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué nos dice la tradición acerca de la veneración de María como Madre de Dios? Que es una práctica muy arraigada desde los primeros siglos del cristianismo a través de himnos, oraciones y liturgias. La Iglesia ha celebrado esta verdad de fe con un ejemplo destacado en el himno mariano más antiguo y conocido, el Subtum Presidium del siglo III. Por ejemplo, decía, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. La devoción a María como Madre de Dios también se refleja en las primeras liturgias de Oriente y Occidente, donde se destacaba su papel central en la encarnación del Verbo. Ahora, ¿qué dice la patrística o los padres de la Iglesia que se jugaron un papel crucial en la formulación y en la defensa también del título de la Teotocos? Por ejemplo, algunos ejemplos relevantes que se incluyeron ahí fue San Cirilo de Alejandría en el siglo V. Él fue el defensor principal del título en el concilio de Éfeso y él escribió: por eso confesamos que el Verbo Dios se unió a la carne según hipóstasis, y decimos que la Virgen Santa María, Madre de Dios, porque Dios el Verbo fue hecho carne y se hizo hombre, y de este modo unió consigo mismo la concepción del cuerpo. Eso es en la epístola a Nestorio, en la carta 2. También San Atanasio en el siglo IV, en sus escritos sobre la encarnación, afirmó que María es Teotocos porque dio a luz a Jesucristo, quien es Dios encarnado. También San Justino Mártir en el siglo II, aunque no utilizó directamente el término Teotocos en su apologética, identificó a María como la nueva Eva, quien colabora en el plan de salvación al dar el consentimiento a la encarnación. Ahora, vámonos a unos fundamentos bíblicos sobre el título de María, Madre de Dios. Y aquí aparece explícitamente, a veces no todos los textos están tan explicados. Por ejemplo, estos respaldan a la doctrina de la Teotocos y son Lucas 1, 26 al 38, que habla acerca de la anunciación. Dice: el ángel dijo: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. O sea, María concibe en su seno al Hijo de Dios, lo que implica que ella es madre no solo de la humanidad de Cristo, sino también de su persona divina. Por ejemplo, también lo podemos ver en Lucas 1:43, en la visitación. Santa Isabel, ella estaba llena del Espíritu Santo cuando exclamó: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Entonces, el término Señor, que en el griego es kurios o kyrios, se refiere a Dios mismo, confirmando la maternidad divina de María. También lo vemos en Gálatas 4:4 implícitamente cuando dice que se cumplió el tiempo y Dios envió a su Hijo nacido de mujer. San Pablo subraya que el Hijo eterno de Dios asume la naturaleza humana a través de María, ¿sí? Entonces también en Juan capítulo 1 al 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo eterno se hace hombre en el seno de María, quien se convierte en Madre de Dios al dar la luz al Verbo encarnado, que es Dios, como lo dice el Evangelio mismo, pero lo dice también en el versículo 1 más explícitamente. Por ejemplo, dice: en el principio el Verbo, o sea, la palabra, el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios. Entonces ahí estamos hablando que Jesús es Dios. Y entonces en Colosenses 2:9 culmina diciendo San Pablo en su epístola, dice: en él residió, o sea, en él, en Jesucristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, o de la deidad. Entonces ahí dice que Jesús es Dios. Entonces vamos a hacer también unas implicaciones teológicas. Por ejemplo, el título de la Teotocos no solo exalta a María, sino que refuerza la doctrina cristológica. Al proclamar a María como Madre de Dios, la Iglesia confirma que Jesucristo es una persona sola y divina con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, como lo dice San Pablo en su epístola en Filipenses capítulo 2, versículo 6, que él poseía las dos naturalezas, la humana y la divina, para no negar el título de la separación de las naturalezas de Cristo, como lo hacía Nestorio. Además, el reconocimiento de María como Madre de Dios subraya su papel en el misterio de la salvación como la nueva Eva,
que colabora libremente en el plan redentor de Dios. Este tema es esencialmente en la comprensión de la fe cristiana y es una fuente de profunda espiritualidad y reflexión teológica. Sin más, hermanos, hemos llegado hasta el final de este tema. Espero y haya sido de su agrado. No olviden poner sus comentarios, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Suscríbanse y denle like. Nos vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.